iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremendo pasaje de la palabra del Señor. Un eco de esta palabra que encontramos en Isaías capítulo 40, lo encontramos en el Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 28. El texto clásico de Mateo capítulo 11, versículo 28, encontramos unas palabras que pronunció el Señor Jesucristo y que son las siguientes, que creo que todos sabemos de memoria. Mateo 11, 28, Cristo expresó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras tremendas, cual nadie ha pronunciado jamás, solamente Cristo, el Dios hecho hombre. Venid a mí todos, venid a mí todos. He puesto por título a esta meditación: Jesús, lugar de descanso. Amén. Hermano, Jesús, lugar de descanso. Amén. En primer lugar, encontramos en esta porción, solamente en este versículo 28, encontramos una invitación o un llamado. Venid a mí todos. En estas palabras, mis amados hermanos, Jesús hace una invitación, un llamado a todos los hombres. No se limita solamente a algunos selectos, sino a todos los hombres. Se dirige a todos. Es un llamado de carácter universal. Venid a mí todos. No solamente a algunos, sino todos. Jesús se compadecía profundamente por las gentes de aquel entorno, del entorno del siglo I, en la Palestina. Esas personas que vagaban, que vivían, se conducían por la vida como ovejas sin pastor. Eran muchas veces explotadas, agobiadas por los líderes de la nación de Israel. Y aquí encontramos, mis amados hermanos, un llamado a la salvación. Queridos hermanos, estas palabras, venid a mí, es un llamado a la salvación. Es un llamado a la salvación. Un llamado que solamente Cristo puede hacer, porque solamente Cristo puede ofrecer y dar salvación, vida eterna y perdón de pecados. Estas palabras describen lo que Jesús expresa en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 35. Notar lo que Cristo expresa en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Queridos hermanos, en lo más profundo del ser humano hay un profundo vacío. Hay un profundo vacío que nada ni nadie puede saciar. El hombre no solamente necesita ser salvo por Cristo, necesita llenar el vacío que hay en lo profundo de su alma. Y ese vacío solo puede llenarlo Jesucristo, el Dios todopoderoso hecho hombre. De hecho, mis amados hermanos, incluso destacados psicólogos no creyentes como Carl Jung reconocen las tremendas necesidades espirituales del ser humano y la ansia espiritual de todo hombre. Del fondo del alma de todo hombre hay una voz que dice lo siguiente: mi alma tiene sed de Dios. Esto en realidad está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos del planeta. Mi alma tiene sed de Dios. Del fondo del hombre
de lo más profundo del ser humano, el alma expresa: tengo sed de Dios. Ahora, venir a Jesús significa creer en Él como el Señor y Salvador personal. Recordemos algo importante, mis amados hermanos. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Dios colocó a nuestros primeros padres en un estado original tremendo, un estado de santidad, un estado de perfección, pero el hombre pecó contra Dios. El hombre desobedeció el mandato divino y por tanto el pecado entró en el mundo y entró en la experiencia de los seres humanos. Desde entonces el hombre ha seguido pecando abiertamente contra Dios. El hombre vive en rebeldía contra su Creador. El hombre ha dado la espalda a su Hacedor, que es Dios. Todos nosotros, dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3. Los que están en Cristo ya no estamos destituidos de la gloria, estamos en Él. Y el Padre te ve en su Hijo amado, Jesucristo. Pero a pesar de nuestro estado y condición de depravación por el pecado, una vida descarriada, como una oveja descarriada, fuera del redil, una vida fuera de la vida que es Cristo. Así estamos todos nosotros. Y así está todo hombre que vive al margen de Dios, que vive sin Cristo. Pero Dios, en su amor y gracia hacia nosotros, envió a su Hijo, envió al Verbo de gloria. ¿Para venir a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos totalmente perdidos por nuestro propio pecado. Y Cristo vino a buscarnos. Cristo vino a salvarnos de la condenación y del infierno. El Salvador hace una invitación llena de amor a aquellos que se encuentran en una situación miserable, agotados y llenos de cargas. En esta tarde, mis amados hermanos, Jesús nos llama y nos dice: yo puedo perdonar tus pecados. Yo puedo darte esperanza y una vida nueva. Ahí encontramos la invitación, el llamado: venid a mí todos. En segundo lugar, encontramos a quién dirige el llamado de una forma especial. ¿A quién? A los trabajados y cargados. Cuando estudiamos un poquito el contexto social y religioso de aquella época, vemos que los líderes judíos, como los fariseos, los escribas, ellos imponían tremendas cargas, pesadas cargas a los hombres de aquella sociedad hebrea en el siglo I, cargas pesadas de mandamientos humanos, reglas, preceptos que para nada tenían que ver con los mandamientos que Dios entregó a su pueblo en el Sinaí. Dice el comentarista William Barclay: para un judío ortodoxo, la religión era cosa de cargas. Para un judío, la religión era cosa de reglas interminables. Esta era la situación en aquel contexto cuando Jesús expresa: venid a mí, los cargados y trabajados. Amén. Mis amados hermanos, la vida cristiana, el cristianismo, el evangelio no es una cosa de reglas. No tiene que ver con normas y reglas pesadas o cargas tremendamente pesadas. Es una relación personal con Jesús. Cristianismo, evangelio, es relación personal con Jesús. No son cumplir reglas y mandamientos y ordenanzas y preceptos humanos. Es vivir en comunión con Cristo. Es vivir en Cristo. Es vivir para Cristo. Es vivir en dependencia total de Cristo. Eso es cristianismo básico, mis amados hermanos. Aparte de los mandamientos y reglas humanas que los líderes de la nación de Israel imponían sobre las gentes de aquella época, también estaba la carga de la propia condición pecadora de los hombres. Los hombres tenían un peso por su propio pecado, por su propia condición caída y pecaminosa. Estos líderes estaban enseñando a las gentes a ganarse de alguna forma el favor de Dios mediante el cumplimiento de reglas, preceptos humanos. Pero recordemos algo importante, algo que es básico
en el cristianismo. La salvación no es porque te portes bien o hagas buenas obras. Es por gracia. Es el don de Dios a hombres y mujeres miserables que vienen a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios a aquel que cree en Cristo. La salvación no se puede comprar, solo se puede recibir de la mano amorosa y bondadosa del Dios de la gracia. En esta tarde Jesús llama a los pecadores y dice: ven a mí, solo yo puedo perdonar tus pecados, darte salvación, vida eterna y una esperanza gloriosa. Esas aflicciones que cargan tu alma, ese peso profundo que hay en tu corazón, esas labores pesadas de esta vida, encuentran solución cuando venimos a los pies de Jesús. Y en tercer lugar, encontramos la promesa: y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Es una promesa bendición. Esta es la bendición que Jesús promete a todo aquel que viene a Él con un corazón sincero y arrepentido. Jesús te dará reposo. Jesús te dará descanso porque tu pecado será perdonado. Porque hallarás la paz verdadera que consiste en una correcta relación con Dios. Si le preguntamos a la gente qué es la paz, en términos políticos te van a decir que la paz es la ausencia de guerras. En términos bíblicos no tiene que ver nada con eso. Paz, en términos bíblicos, es una correcta relación con Dios a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. Recuerda que Romanos capítulo 5 y Colosenses 1 nos enseña de que éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Había una enemistad entre Dios y nosotros por nuestros pecados. Pero una vez que el hombre viene a Cristo y sus pecados son perdonados, hay paz entre Dios y el hombre. Hay una correcta relación entre Dios y el creyente. Eso es paz verdadera, mis amados hermanos. Esa es la paz que Cristo ofrece y da y promete a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. No tienes que hacer buenas obras, no tienes que ganarte la salvación, no tienes que cumplir con tradiciones religiosas o costumbres. La salvación es por pura gracia de Dios. Quizás has sentido un deseo de tener relación con Dios, pero al seguir prácticas y costumbres de líderes religiosos, solo ha conseguido cansarte y agobiarte con formas y reglas humanas. Jesús te dice: descansa, yo he muerto en la cruz por tus pecados, yo he pagado tu deuda. Solo tienes que venir a los pies del Señor con un corazón arrepentido. También en Jesús, querido hermano y hermana, hallarás descanso y alivio de las aflicciones y tribulaciones de esta vida, que ningún psicólogo, ningún médico, ningún familiar te puede dar. Jesús es el médico del alma. Jesús es el médico del alma. Quizás tienes una carga pesada en tu alma. Enfermedad, ansiedades, angustia, depresión. Quizás estás desorientado en la vida y no sabes qué hacer. Hermanos, recuerda, vivimos en un mundo roto. Esto parece que aún no nos hemos dado cuenta. Vivimos en un mundo roto, un mundo desestructurado, un mundo caído y destrozado por el pecado del hombre. Y esto produce desorientación en nuestra vida, depresión inclusive, angustia, ansiedad, dificultades. Pero el Rey de Reyes, en esta tarde, el Señor de Señores, el Cristo soberano, te dice: ven a mí. Y si vienes a Jesús en esta tarde, ven con un corazón dispuesto, diciendo: oh Señor Jesús, te entrego mis cargas, echo mis ansiedades sobre tus espaldas. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tus cargas y Él te sostendrá. Pero a veces no queremos echar sobre Cristo nuestras cargas. Vamos al psicólogo, vamos al médico, vamos a un familiar, a un terapeuta.
Y no hacemos yoga porque tiene que ver con religiones, del budismo y hinduismo. Solo faltaba hacer yoga. Ven a Cristo. Amén. Cristo es suficiente. Amén. Él es suficiente para salvar a impíos pecadores, para sostener a su pueblo en todo tiempo, sea cual sea la circunstancia que puedas atravesar en tu experiencia. Él es suficiente. Amén. Solo en Jesús tu alma puede hallar la paz y el descanso. Este Cristo, que es el buen pastor, conduce a los suyos, aún en los momentos cuando atravesamos por valles de sombra de muerte. No vamos a temer, no temeremos, porque Jesús ahuyenta todo temor. Amén. Hay un llamado en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55, 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Ya que Mateo 11 es un llamado, Mateo 11, 28 es un llamado a la salvación, vamos a citar este texto de Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice el texto: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Hay un llamado universal para todos los hombres. Venid al Señor mientras tengamos vida, mientras tengamos oxígeno en nuestros pulmones. El impío, el pecador, aquel que vive sin Cristo, puede venir ante el trono de la gracia en arrepentimiento y fe. Pues solamente hay salvación en Cristo. El hombre pecador que no tiene a Cristo debe venir a los pies de Cristo. Dios, recordemos, ha determinado un día juzgar a la humanidad pecadora y rebelde. Aquellos que no han creído en Cristo y en su santo evangelio comparecerán en el tribunal o en el juicio que va a presidir Cristo como juez del universo, y van a ser echados al infierno. Esta es la terrible noticia de la Biblia. Pero hoy Cristo, el Dios hecho hombre, en su gracia, amor y misericordia, extiende su mano y te dice: ven a mí y hallarás salvación y verdadero descanso para tu alma. Hermano, el hombre, el ser humano, no encuentra descanso lejos de Cristo. Puede querer o pretender acaparar todas las cosas: fama, dinero, riquezas. Decía el teólogo del siglo V, Agustín de Hipona: nos has hecho para ti, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que no repose en ti. El hombre está inquieto por su pecado. Concluyo, mis amados hermanos. El pecador que no tiene a Cristo puede venir en esta tarde a los pies de Jesús y hallar salvación para su alma. Solo en Cristo hay salvación. El pecador debe entender que no tiene que cumplir reglas ni preceptos, solamente venir a Cristo a través de la fe, por medio de la fe en Él. Y el hombre pecador entrará en el reposo que Cristo ofrece solamente a través de la fe en Él. A los que ya estamos en Cristo, creo que casi todos o todos estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo porque hemos sido salvos por gracia. Si estás en Cristo, puedes y debemos y podemos venir al Señor. Si has pecado, si has cometido algún pecado, tu pecado es como una carga pesada que no puedes soportar. Ven a Jesús, ven a Cristo. En Él hay perdón, en Él hay restauración para tu alma. Quizás eres salvo, pero vives una vida alejada de la comunión con Dios. Puede ser que vivas una vida muy religiosa, que te congregues los domingos y los jueves en la iglesia, muy bien. Puede ser que estés muy ocupado en las cosas que tienen que ver con la iglesia, pero puedes estar lejos de la comunión con Dios. Cristo te dice hoy: ven a mí.
Ven al Señor Jesucristo. Y por otro lado, si atraviesas momentos difíciles en tu experiencia, momentos de aflicción, ven a Cristo también. En Él hay descanso para tu alma, querido hermano. Recuerda, vivimos en un mundo caído, un mundo roto, donde hay cargas, ¿verdad? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas cargas se levantan en nuestra experiencia día tras día? ¿Verdad? Casi día tras día. Cargas, dolor, angustia, preocupaciones por el mañana, por el futuro, depresiones inclusive también. Ojo, hay por ahí payasos, porque son payasos, son payasos y a la vez ministros del diablo, que dicen que un cristiano no puede tener depresión. Elías tuvo depresión, deseaba suicidarse. Job pasó por depresión, maldijo el día de su nacimiento. El profeta Jeremías atravesó por dura depresión también. Y otros muchos personajes bíblicos, hombres que vivieron en comunión íntima con Dios, pasaron por momentos de depresión profunda. Pero Dios los sostuvo en su gracia. Y quizás atravieses momentos de depresión, momentos de dolor en lo profundo de tu alma. Ven a Cristo, querido hermano, querida hermana. Ven a Cristo, refúgiate en Él. Es un refugio seguro. Cristo es un refugio seguro. ¿Por qué? Porque Él es todo suficiente. Él es soberano. Él es el médico de las almas. Él es el buen pastor que dio su vida en la cruz por sus ovejas. No por cabras, sino por sus ovejas. Estás en Cristo, eres una oveja de Cristo. No te va a dejar ni te va a desamparar jamás. Dios ha prometido llevar a cabo la glorificación de su iglesia. No te vas a perder. Dios no te va a desamparar. Como decía el otro día nuestro hermano Fernando, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él está con nosotros todo el tiempo y en toda circunstancia. Salmo 91:15, Dios dice, con Él, contigo, estaré en la angustia. En la angustia, el Dios verdadero, el Dios de la gracia está con su pueblo en todo tiempo. Querido hermano, echa tus cargas, echa tus ansiedades sobre las espaldas del Cristo omnipotente. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Padre, gracias por esta reflexión, Señor.